Bueno, en efecto, en, mi tema es sobre los efectos adversos de las vacunas contra el COVID-19, responsabilidad del Estado de las farmacéuticas. Antes de comenzar mi intervención, quisiera dar un agradecimiento al director del departamento, el doctor José Manuel Álvarez, al doctor Daniel Alejandro Monroy, al doctor Eduardo Calderón y a Oscar Barahona, del staff administrativo de la universidad. Les agradezco mucho por la invitación. La cosa va del siguiente modo. Siempre que vamos a hablar de responsabilidad, es indispensable centrarnos en cuál es el daño que pretendemos evaluar con el tema de los efectos adversos de las vacunas. ¿Qué es eso que podría resultar indemnizable a la luz de los parámetros jurídicos? Y para ello debemos conceptualizar un poco sobre lo que significa un efecto adverso. Usualmente los medicamentos tienen un objetivo, buscan curar determinada patología, pero en este intento puede suceder un efecto secundario positivo o negativo. Entonces, por ejemplo, una farmacéutica está intentando desarrollar un hipertensivo y en el transcurso se encuentra con la cura de la disfunción eréctil. Así se descubrió el Viagra. Esto es un efecto secundario positivo. Pero un efecto secundario negativo es aquel que tiene una afectación a la salud, pero que con todo y que es una afectación a la salud puede considerarse un riesgo aceptable por el beneficio que tiene ese medicamento o tratamiento médico. No solo estamos hablando de medicamentos, sino también de tratamientos médicos. Esto es lo que se engloba dentro de la responsabilidad médica y de lo que vamos a hablar un poco. Pero existen efectos adversos que son previsibles y no previsibles. Dentro de los efectos adversos previsibles, por ejemplo, tenemos los de los tratamientos de los medicamentos quimioterápicos. Entonces, un efecto adverso de ese medicamento puede ser que la quimioterapia afecta las células sanas de una persona y también las células cancerígenas. Entonces, el tipo de daño que queremos estudiar con los efectos de los adversos de las vacunas contra el COVID-19 son aquellos de carácter imprevisible y que son negativos para la salud de una persona. ¿Dónde comienza la discusión? ¿Dónde comienza la discusión en términos de responsabilidad? En Colombia, y como lo mencionaba el anterior panelista, esto se ha replicado alrededor del mundo, se encuentra en el artículo 5 de la ley 2064 del 2020, que para llevar a la tecnicidad lo que voy a decir, tiene que ver con una especificación de un régimen de responsabilidad, más no con que se haya eximido de responsabilidad las farmacéuticas. Ello nunca ha ocurrido. Se determinó un régimen X. ¿Cuál es el régimen X? Responsabilidad de los fabricantes en Colombia. Solo serán responsables los fabricantes de vacunas contra el COVID-19 por las acciones u omisiones, o acciones dolosas que estos causen. Es decir, todos los daños, todos los efectos adversos que surjan por acciones culposas o dolosas son aquellos que le serán imputables a las farmacéuticas. ¿Esto qué significa? Que el efecto adverso imprevisible, que por el hecho de ser imprevisible no es consecuencia de una conducta negligente, no le es atribuible a las farmacéuticas. Y esta es la exclusión de responsabilidad que ellos buscan. Aquellos daños que no son previsibles. Si hay un daño que es previsible por un efecto adverso, por este artículo yo lo puedo hacer atribuible a una farmacéutica. Pero en términos generales, la situación de la responsabilidad por los efectos adversos los podemos ver en tres regímenes aplicables. El de la responsabilidad médica, que es el que acabo de explicar. Esto se aplica no solo para medicamentos, sino también para tratamientos médicos. El de la responsabilidad del productor y el de la responsabilidad del Estado. Pasemos a verlos. La responsabilidad médica. ¿De qué significa esto? Cuando yo, como abogado, pretendo buscar el surgimiento de una obligación indemnizatoria contra determinado sujeto, tengo que acudir ante un juez y frente a este juez acreditar que ocurrió un daño, que existió una imputación y adicionalmente que hubo culpa, que hubo negligente. ¿Y qué es la imputación? La relación de causalidad que hay entre el daño y la acción de la gente, es decir, en este caso de la farmacéutica.
Con el régimen de responsabilidad médica que se le aplica para todos los médicos en Colombia, solo podría hacerlo si la farmacéutica actúa de manera negligente o dolosa, lo que ya explicamos del anterior artículo. No obstante, también existe un régimen de responsabilidad del productor, el cual también podría hacerse aplicable a este caso, y que consiste en un esquema de responsabilidad ya diferente. Tengo que probar el daño, en efecto, tengo que probar la imputación, pero adicionalmente solo debo probar, únicamente debo probar que el productor actuó como un productor dentro del régimen de la ley 1480. ¿Ello qué significa? Que el efecto adverso imprevisible le es imputable a la farmacéutica por el solo hecho de ser farmacéutica, por el solo hecho de ser productora y de realizar dicha actividad económica. Entonces tenemos dos escenarios completamente contrastables. El de la responsabilidad médica, donde es el paciente quien asume el efecto adverso, que es lo que sucede todos los días cuando una persona acude a su tratamiento quimioterápico, está asumiendo el efecto adverso del tratamiento, o el régimen de responsabilidad del productor, en el cual ya no es el paciente, sino el productor. Entonces, supongamos que el paciente que acude al tratamiento quimioterápico puede acudir y demandar a su médico por el efecto adverso que tiene en su salud el tratamiento. Entonces tenemos ya dos casos, uno en el que el fabricante responde y otro en el que responde el paciente asume el daño. Pero tenemos un tercer escenario, y este es un escenario bastante particular porque entra a jugar con ocasión de ¿qué? Con ocasión de que será el Estado aquel que se encargará de comprar las vacunas / medicamentos y suministrarlos. Entonces, supongamos que ya el efecto adverso imprevisible no lo soporta el paciente, no lo soporta el fabricante solo responde por culpa, acordémonos, es decir, efectos secundarios previsibles, y sería el Estado, bajo este régimen, quien debe responder por los efectos adversos imprevisibles. En este régimen de responsabilidad, al igual que en el del fabricante, estamos hablando de responsabilidad objetiva, daño, imputación y, para el caso del Estado, riesgo excepcional. Este régimen de responsabilidad, como todos sabemos, en materia administrativa, es de creación jurisprudencial, como en los Estados Unidos, como en el Common Law. Fue un juez quien determinó que por una vacuna que suministró el Estado contra el polio, que tuvo el efecto adverso de la poliomielitis, es decir, no pudo prevenir la enfermedad, sino que la generó, el juez condenó al Estado a pagar los perjuicios que generó. Entonces, veamos un escenario general de costos sobre esto. ¿Qué podemos decir? Un análisis bastante sencillo de costos. Si nosotros establecemos un régimen de responsabilidad médica únicamente, el paciente aquí en Colombia que deba demandar a una farmacéutica por un hecho culposo, primero, deberá que probar la culpa. Esto es bastante complejo cuando hablamos de responsabilidad médica. Quienes hemos llevado procesos de este asunto sabemos que se requiere de un dictamen pericial que cuesta. Entonces, imagínense a la persona que vive en Chigorodó y tiene un efecto adverso de la vacuna y no tiene acceso a un servicio jurídico. ¿Puede o no pagar un dictamen pericial de un médico especializado de epidemiólogo en la materia? Lo veo difícil. Costos de notificación internacional. Si yo voy a demandar a AstraZeneca, a Pfizer, a estas farmacéuticas internacionales, deberé notificarlo. Y para notificarlo tengo que adelantar un trámite diplomático que es bastante costoso. Costos de ejecución internacional. Supongamos que superé la prueba de la culpa, que logré hacer la notificación internacional, pero adicionalmente deberé hacer un trámite que en el derecho continental se llama exequatur y significa que yo, por medio de un tratado internacional, el Tratado de Nueva York, pueda ejecutar mi sentencia en el domicilio del demandado, de la farmacéutica. Pero creemos que todos estos casos se deben soportar para que la víctima asuma el riesgo, ¿cierto? En este caso de la responsabilidad médica, la víctima asume el riesgo
la responsabilidad médica es bien compleja. Pero entonces ya no digamos que es responsabilidad médica, sino responsabilidad del productor. En este caso, dijimos, es un régimen de responsabilidad objetiva, no debo probar culpa, pero tenemos los costos de notificación internacional, tenemos los costos de ejecución internacional y adicionalmente ya será el productor quien asume el riesgo. Bueno, que el productor asuma el riesgo, pero ¿qué sentido tiene eso cuando yo tengo unos costos de acceso a la justicia tan altos que es una denegación de justicia? Y con un agravante para este caso en particular, y es el siguiente: el aumento de precios por el régimen objetivo. Cuando yo establezco un régimen objetivo de responsabilidad, las farmacéuticas tendrán que crear provisiones financieras para poder soportar los posibles daños, por lo que venderé a un precio más alto. Y no solo eso, sino que los países que me establezcan un régimen objetivo de responsabilidad los mandaré a la última fila de suministro, mientras identifico estadísticamente hablando en los países que me ponen regímenes de responsabilidad subjetiva y donde puedo tomar estadísticamente hablando, decía, muestras mucho más grandes y poder más o menos medir el riesgo de un efecto adverso para poder incluir ese costo en el precio. Al fin y al cabo, esto es un desincentivo a la actividad de las farmacéuticas con ciertos países que tengan regímenes de responsabilidad objetiva. Y tenemos un tercer escenario, que es el de la responsabilidad del Estado. Entonces, que ya no se tenga que demandar al productor por responsabilidad médica o por responsabilidad del productor, sino que se demande al Estado quien suministra el medicamento. ¿Y esto por qué tiene sentido? Si el Estado establece un régimen de responsabilidad subjetiva, tendrá que pagar un menor costo que no tiene que pagar en el régimen de responsabilidad del productor. Y con ese excedente podrá constituir fondos para poder pagar las indemnizaciones de los jueces que condenen al Estado por efectos adversos. Aquí ya no tenemos que probar culpa porque también es un régimen objetivo. No hay costos de notificación internacional porque el Estado se demanda en Colombia y no hay costos de ejecución internacional. El Estado asume el riesgo y las víctimas no deberán soportar los efectos adversos imprevisibles de las vacunas. Dentro de estos tres escenarios, en efecto, la responsabilidad del Estado es el mejor escenario, es decir, lo que la ley de vacunas estableció. Eso fue lo que la ley de vacunas estableció. Dijo, el productor responderá por responsabilidad médica, pero yo, Estado, responderé por los efectos adversos imprevisibles. Dentro de estos tres, el régimen de responsabilidad del Estado es el mejor, pero ¿es el mejor por fuera de esos tres? ¿Sería la mejor forma de reparación? Como les decía, la ley de vacunas estableció este régimen, estableciendo a la jurisdicción competente para este tipo de daños, a la contencioso administrativo, y dejando ver que será el Estado, de acuerdo a esa jurisprudencia del Consejo de Estado, quien soporte los efectos adversos. Pero ¿es esa la mejor forma de reparación? Ese modelo de reparación en el que yo demando al Estado para que el Estado me indemnice y lo haga a través de un juez, proviene de algo conocido dentro de la responsabilidad como el modelo liberal. ¿Y por qué es el modelo liberal? Porque se fundamenta en la libertad del demandante de acudir ante la Administración de Justicia para que ella identifique si la pretensión indemnizatoria es válida o no, ¿cierto? Si esta es procedente para condenar al demandado. Este modelo de reparación se utiliza con dos objetivos principales. Primero, cuando se tiene duda de quién va a asumir el daño. Cuando en una sociedad no se sabe quién va a asumir ciertos daños, se establece un régimen de responsabilidad liberal para que sea un juez quien lo determine. Y adicionalmente tiene otro efecto muy importante, y es que genera prevención, genera disuasión a las conductas negligentes, a las actividades peligrosas, ¿cierto? Genera un incentivo en las personas a actuar de manera más diligente. Para esto sirve el modelo liberal. Y si ya dijimos que es el Estado quien debe responder, ¿qué sentido tiene hablar de duda? No tiene ningún sentido. El Estado está asumiendo responsabilidad por los efectos adversos. Pero no solo eso. Y es que, ¿qué sentido tiene generar un efecto preventivo en una persona jurídica nación que no produce vacunas? Él solo las está suministrando. Y de hecho, no queremos desincentivar esa actividad, por lo que el modelo liberal queda cojo. Entonces, ¿para qué hacemos uso de la administración de justicia para reparar a las posibles víctimas
contra el COVID-19, a las posibles víctimas de las vacunas contra el COVID-19. Esto no tiene ningún sentido. ¿Qué sería lo ideal? ¿Qué sería lo más eficiente? Establecer el modelo intervencionista de reparación, el cual se contrasta al modelo liberal. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cómo funciona? ¿En qué consiste? El modelo intervencionista consiste en la entrada del Estado a reparar los daños, pero ya no a través de un juez, sino a través del Ejecutivo, creando fondos de indemnización en los cuales se pueda reparar a cada una de las personas. Y esto tiene mucho sentido en cuanto a lo siguiente. Si somos toda la población colombiana quienes nos vamos a beneficiar de la inmunización, ¿por qué solo unos pocos van a pagar las externalidades soportando sus daños? En el régimen de responsabilidad médica, en el régimen subjetivo. Lo más lógico es que todos, a través del patrimonio que tiene el Estado, contribuimos a la reparación de daños por medio de los fondos, que son fondos que se han establecido, por ejemplo, para los casos de las víctimas del conflicto, fondos de reparación que reducen la utilidad marginal del daño, perdón, la utilidad marginal del dinero en cuanto al pago del daño. Es mucho más fácil que todos los colombianos pongamos un poquito para el pago de las indemnizaciones a que una persona sola que sufrió el efecto adverso al azar deba soportar ese daño. Y esto tiene tres beneficios indudables. Primero, todos nos beneficiamos, todos pagamos, lo acabo de decir. Segundo y muy importante, el ganador no se lo lleva todo. Hay una distribución más eficiente de los recursos. ¿Qué quiero decir con que el ganador no se los lleva todo? En los casos de actos terroristas, de responsabilidad por actos terroristas, ha existido mucha jurisprudencia, pero pasa que las víctimas de actos terroristas acuden ante un juez y se llevan indemnizaciones supremamente grandes, como lo es el caso de las víctimas del Nogal, y con ello no quiero desmeritar su situación de víctimas, pero es que también es víctima quien está en Chigorodó. Entonces, con el fondo, yo puedo ampliar la cobertura, disminuir las indemnizaciones y reparar todos los daños. Y no que solo la persona que tiene acceso a la administración de justicia a través de un abogado que vive en la 93 y que tiene una buena posición socioeconómica pueda acudir a esto. Ya para terminar, me imagino que se me está acabando el tiempo. La reducción de costos de la administración de justicia a través de un fondo es una cosa mucho más ostensible que lo que puede hacer un juez. Es mucho más económico reparar víctimas a través de fondos que hacerlo a través de un juez. Esto es, a manera de conclusión, dos cosas. El fondo de indemnización es más eficiente que el modelo liberal de reparación. Pero ojo, una advertencia frente a esto. El modelo liberal tiene una evolución desde la época de la República Romana. Estamos hablando de responsabilidad civil desde la Lex Aquilia de la República Romana. El modelo de intervención solo se ha venido creando desde la primera mitad del siglo pasado con el welfare state. Entonces es importante tener en cuenta este punto porque en esto la academia debe ser más asertiva, debe tener unos comentarios más punzantes. No los molesto más. Iba a decir un par de cosas más, pero creo que las podemos dejar para otra ocasión respecto de pruebas. Estas son los medios en los cuales me pueden encontrar para cualquier pregunta. Les agradezco mucho a todos ustedes y espero les haya gustado mi presentación.